Saludos, saludos. Aquí estamos contra viento y ronquera. Hoy es miércoles, mitad de semana, el punto de inflexión. Si usted quiere, siga adelante o se devuelve, pero hay que tirar para adelante. Yo voy a comenzar el programa con una animalada. La colonia china anunció ayer que a partir del 5 de febrero va a celebrar el año del cerdo, o sea, el año nuevo chino va a ser el año del cerdo y aquí va a ser el año del elefante o del toro. Buenos días, Pablo Macchini. Muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos. Atención, Consejo Nacional de la Magistratura. Atención, informe interesantísimo, fundamental, informe de la CEPAL sobre el panorama económico de América Latina. Y nuestros grandes problemas siguen ahí, de eso tendremos que hablar, porque tanto lo que tiene que ver con la migración desordenada como la inseguridad ciudadana y el sicariato siguen preocupando y ojalá que ocupando al país y sobre todo a sus autoridades. Así está el día, nosotros con la encomienda de hacer nuestro trabajo, contar y comentarle la realidad. De eso se trata. Jovencita. Buenos días, porque si estamos vivos, esos son para celebrarse. Señores, gracias por estar con nosotros. Este es un miércoles en el que todavía está iniciando el año y nosotros tenemos que comenzar entonces a hacer las comparaciones, las proyecciones y todo eso es parte de lo que incumbe a este equipo y también a ustedes. Miren, hablando de lo que nos incumbe, así como el que está pidiendo pleito ajeno y considera que algún pescozón de eso se le puede pegar, o que tiene que tratar de meterse en el pleito porque el que va a ser golpeado a usted le puede doler, lo que está pasando en Valle Nuevo sigue de nuevo provocándonos atención, así que de manera rápida lo voy a citar, porque el Ministerio la Dirección de Migración ha dicho en un informe hace solo unas horas que apresó a 237 haitianos en Constanza, en esas inmediaciones. Pero resulta que de ese número, que no es poco, 187, o sea, el 80% ahí rayando, son ilegales. Y eso entonces yo pienso que es un informe bofetada al ministro de Agricultura, que ha estado en los últimos días enfocado en hacer una negación de una realidad que para todos está muy clara. Uno lo repite porque siente ese compromiso, como es que el pescozón que le están dando a eso ahí, a nosotros también nos duele, nos hace resentir la llaga. Y más nos hace resentir la llaga porque no entendemos qué pasa. En los últimos años hay una práctica ya repetida. Son nombrados en diferentes posiciones claves del gobierno, personas que no tienen información en esa materia. Y de ahí en adelante su función es tan divorciada a los intereses de esa materia que se ve involucionada la realidad de ese aspecto de la vida nacional. Hay una involución, innegablemente. Estamos involucionando en los asuntos de medio ambiente y tiene que ver con gran parte de la responsabilidad del ministro de tener una visión clara y la falta de institucionalidad. Yo creo que también cuando se siente el presidente con sus ministros y pasa balance que tiene que hacerlo y no necesariamente en público cuando se hacen reuniones en provincias, sino ahí en el Palacio. Ven, dime tú qué es lo que tú estás haciendo. Óyeme, tú me estás calentando en los periódicos, veo que la gente solamente habla de eso. Explícame, ¿qué estamos haciendo ahí? Entonces, o al presidente no lo están escuchando, o los ministros se hacen los locos, o estamos tan desconcentrados que nos estamos descuidando de temas básicos, o yo no sé, hay que explicárselo al país. A mí no, ¿quién soy yo? Al país explíquenselo, porque es que nos quisieron convencer de otra teoría y uno entonces ya se ha cogido el tema de Valle Nuevo muy en serio. Y vamos a otra cosa que también es muy seria, porque cuando se aproxima esta fecha, hay un documento que se posiciona en los medios de comunicación por la calidad de los informantes, y es la Carta Pastoral. La Carta Pastoral este año ha dedicado su enfoque, su crítica, su posición a la juventud dominicana. Y lo hace en un momento en que analizar la juventud dominicana sí que nos provoca críticas, análisis y aspiraciones que muchas veces están frustradas. La población dominicana es joven en gran cantidad. Según el censo, 37% de los dominicanos estamos entre 15 a 37 años de edad. Eso significa que hay una gran cantidad de gente en una edad productiva que tiene características específicas
El lamento de la carta pastoral es la falta de entusiasmo en la juventud, entre otras cosas. Y yo quiero irme por ahí porque hay una gran desestimulación a la juventud dominicana en materia de empleo, en materia también de seguridad, en materia, y cuando me refiero a la seguridad, quiero hablar de la seguridad jurídica y de la seguridad que te da vivir en un país para hacer tus sueños ahí. Y eso solo lo voy a citar para pasar a otro estudio que fue hecho recientemente y que trata de identificar cuáles son los problemas básicos de la juventud de esta generación. Porque los problemas de la juventud son los de todos. Si el pasaje está caro, eso va a estar caro, para el de 15 como para el de 50. Si la comida está cara, va a estar cara para el de 20 como para el de 70. Entonces, ¿qué hace que usted agrupe a un sector de gente por una edad y vea como preocupante lo que les está pasando? ¿Qué comportamientos? Miren, a esta generación de adultos jóvenes, preocupantemente, hay una gran cantidad de cosas que les son comunes. Número 1, la paternidad irresponsable, según un estudio recientemente presentado. La paternidad irresponsable es un asunto de esta generación. A Pablo no se le habría ocurrido en su momento abandonar una hija y dejarla que la críe el vecino, un padrastro que quién sabe si tendrá cuarto para la comida o para la leche. Eso no se le habría ocurrido a Pablo, ni tampoco a Nelson. O sea, es un tema de esta generación. ¿Y qué ha provocado eso? Todo eso tiene que ser parte del andamiaje que estudie el gobierno y que propicie para una transformación, porque si no, los abuelos que son formados de aquí en adelante se van a enterar por video de las fotos de sus nietos, porque esta vaina no le está importando casi a nadie, para no decir otra cosa. Y miren, hay otra cosa que también es colateral a los jóvenes de esta generación. Ese 37% que yo les estoy diciendo a ustedes, que según el censo representa a los dominicanos entre 15 y 37. La búsqueda de riquezas no importa cuál sea su fuente. Y eso tiene que ver también con una falta de estímulo de un empleo formal que garantice que tus sueños se hagan realidad en función de a lo que te has preparado. Y otro aspecto, que aunque ha sido trabajado en un aspecto en un rango del gobierno, no termina todavía de conectar con ciertas realidades. La formación académica es deficitaria respecto a lo que usted va a aprovechar cuando usted salga a la calle. Hay muchas cosas que la educación necesita incluir para que cuando usted salga a la calle sea un ciudadano pragmático, con respuesta a muchas de las situaciones que se presentan a diario. Pero otra cosa que comienza a ser parte de lo que debate mucha gente hasta en redes sociales, que a mí me llama mucho la atención en la frase de Pablo, que la gente no solo es ignorante, sino que milita esa ignorancia. Las redes sociales nos han hecho gente muy vacía, que milita la ignorancia, porque nosotros ya no somos una generación que fue formada académicamente con ideologías. Así que tenemos muchos profesionales a quienes la dinámica o la estrategia de formación profesional no les inculca suficiente información como para estar en competencia de profesionales de otros países. Hasta la cultura general puede ser una herramienta que yo les presente a ustedes digna de criticar, porque si tú sacas a un ingeniero dominicano, es más, a un psicólogo dominicano recién graduado y lo sientas al lado de un colombiano, de un mexicano, apuradito que nos vemos. Y finalmente, la descomposición social, yo creo que es un tema que hay que comenzar a batir, porque batir todo esto, que miren que son puntos salteados, porque uno podría seguir y enfocarse también mucho más en lo que la carta pastoral trata de conectar. Pero el tema es, en un momento en que las elecciones tienen una cantidad importante de gente que tendrá que votar para que un nuevo presidente, porque aquí todo hay que ligarlo con la política. Si el político no lo ve importante, no va a llevar presupuesto a ese renglón de la sociedad. Esto es un problema. Es un problema, pero la juventud, señores, la juventud, yo creo que ha sido un tema bien elegido. Hay que comenzar a reclamar mejores políticas para la juventud dominicana, para la sociedad en sentido general, pero si la juventud es el relevo, de alguna manera tiene que provocarte una estrategia de trabajo, más si tú ves que ese grupo se te ha desbandado. Así que con preocupación le damos apoyo a ese tema, la carta pastoral. Buenos días de nuevo, saludos a los amigos del CONET que estuvo anoche estrenando directiva. Y qué bueno, yo siempre celebro que los sectores sociales
se organicen y desde su óptica y desde su visión y desde la defensa de sus benditos intereses, pues estén comprometidos con lo que nos une a todos, supuestamente, que es este asunto de la democracia y de la libertad. Y creo que el CONEP, con nuestras diferencias, ha apostado a eso, a la institucionalidad del país, con sus matices, con nuestras diferencias, pero uno se siente muy bien el saber que hay una entidad, una institución que está comprometida, insisto, con este asunto de la democracia. Eso no entra en discusión con los amigos del CONEP, a quien me excuso, pero uno con compromisos vanilejos, pues por los compromisos no pudo estar presente. Así que saludos a don Pedro Brache, que es el presidente, pero también ahí está, caramba, Celso Marrancini, primer vicepresidente, Lina García, segunda vicepresidenta, Roberto Herrera, tercero, Leonardo Matos. ¿Este Leonardo Matos será hijo de Matos Berrido? No sé. Leonardo Matos. A Marisol Vicens, vicesecretaria, Rafael del Toro, ese es de lo bueno, pero bueno. Tesorero, y José Luis Magadán, vicetesorero. Esos son los nuevos directivos del CONEP y uno quería hacer eso, saludar y reconocer y saludar lo que uno disfruta mucho. Es como la derecha, la izquierda, aquí cada quien debería estar, los sectores, es bueno que estén identificados, defendiendo sus intereses, pero bajo las benditas reglas de la democracia. Y creo que el CONEP por ahí es que anda. Lo demás es debatir, que de eso se trata, del diálogo, de la confrontación de ideas, de los benditos argumentos, porque recordaba Adis la frase que yo utilizo mucho, que usted puede ser ignorante, pero caramba, no milite en ella con tanta contundencia. Váyase despacio. Atención, Ministerio de Medio Ambiente, amigo Ángel Esteves. No. Como decía el profesor Fernández, así no podemos. Resulta que la prensa dominicana, y creo que el primero fue Diario Libre, hizo una incursión periodística en el área de Ocoa, en Valle Nuevo, del lado de Ocoa, y denunció que se estaban invadiendo los terrenos del área protegida por ciudadanos haitianos contratados por dominicanos con absoluta impunidad. El ministerio lo negó y ayer cometió el gravísimo error de hacer lo siguiente, y fue invitar a miembros de la prensa a ver la escena. Bueno, cuando yo digo la escena, me imagino que ustedes piensan lo mismo que pensé yo, que iban a el lado denunciado por la prensa, el lado de San José de Ocoa, donde está Las Espinas, donde está la Horma. Esa parte que fue lo que se denunció. Pues no. El ministerio tomó a los periodistas y lo llevó al lado de Constanza, es decir, el Castillo, Montellano, La Siberia, que fue el área intervenida por el antiguo ministro Domínguez Brito. Y le dijo, mira qué lindo, mira, aquí se hizo el trabajo. Así no podemos, profesor. Además del error de no asistir el ministro, si usted invita a la prensa para dar explicaciones, a la prensa, con lo que significa la importancia, porque la prensa no es la prensa son los ojos del país. Ese es nuestro trabajo, la correa de transmisión entre los hechos, la información de aquí, llevarla allá. Para eso estamos ahora ayudados por las redes sociales, donde el periodista es cualquier persona que tenga un smartphone, guardando las distancias. En definitiva, quería hacer destacar ese gravísimo error de comunicación, porque ya la evidencia está, los videos están ahí. Entonces, este asunto de tú llevarte a los periodistas, decirles, ven, que le voy a mostrar, y llevártelo al lado de Jarabacoa, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está asesorando al Ministerio de Medio Ambiente? Pero esto también debe verlo los superiores de los que están por encima del Ministerio de Medio Ambiente, que es el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, en el sentido de que así no se puede, así no se puede. O sea, nosotros no podemos llevar a nuestro país algo que yo escribí hace 1000 años,
que es convertir a nuestra nación en el país I. ¿Y qué es un país I? Un país I es un país donde la prensa, la sociedad civil, las ONG, la María Santísima, hace una investigación, busca unos datos, tiene unas evidencias, las publica y el poder le dice, ¿y? Ok, sí, Maquinini, está bien, ok. Hay dominicanos contratando ilegales haitianos que están acabando con un área protegida, es decir, violando la ley. Ya están violando la de migración los indocumentados. El código laboral, los dominicanos que lo están contratando. Y la de medio ambiente, porque están trabajando en un área protegida. Ok. Entonces el poder, a los que denunciamos esto, nos dice, ajá, lo denunciaste y... Entonces nos estamos convirtiendo en el país y en el Trujillato, en los 12 años te mataban, te encarcelaban, vamos mejorando, vamos mejorando. Es un reconocimiento a la partidocracia, PRD, Reformista, PLD, vamos mejorando. Ya ahora uno puede, incluso ahora en este país el problema no es de libertad de expresión, sino de exceso de libertad de expresión porque se habla sin responsabilidad. Pero eso es otro tema. Yo lo que quiero es destacar este error del Ministerio de Medio Ambiente y creo que no está bien lo que está pasando, porque miren, el tema medioambiental, y ayer en la conversación con Ivonne Arias quedó más que evidente, más que en evidencia, pues es una cosa nodal, fundamental, primera, number one, o sea, eso no entra en discusión. Pues en ese tema que no entra en discusión su importancia global, y el calentamiento global está ahí amenazando y por eso ahora todos nos volvemos locos porque ¿y qué pasa que en mayo ya no llueve? Y en noviembre se mete el diablo, inunda, ¿y qué es lo que está pasando? Muy señor, calentamiento global y la irresponsabilidad del ciudadano y de los gobiernos globales. Entonces de repente tenemos medio ambiente, de repente tenemos seguridad ciudadana, caso Baní, que es una especie de striptease, un destape, una muestra. Baní es una muestra. Esto del hermano que dio una nota de prensa, una rueda de prensa, el hermano de Buche, y dijo lo que uno tiene años diciendo, incluso en el caso de Baní, que a uno le dan tours. Mira, aquí está. Lo único que él, parece que estudió mercadeo ese muchacho, dijo, no, el punto de drogas de mi hermano es el mejor. La vaina más chula que hay en Baní, en narco, es el punto de mi hermano. Pues el país se está acabando. No hace 2 meses que nosotros pusimos una señora que se estaba quejando del maltrato que le estaban dando a su esposo en un destacamento de policía y después que habla 3 minutos con el periodista le dice al final, y su esposo, el que están siendo violados sus derechos, y su esposo, ¿qué hace? Y dice, no, él es narcotraficante. No un chiste, parece un chiste, pero no es un chiste. O sea, aquí se está llegando a un nivel de impunidad de la delincuencia al bajo nivel que tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con las décadas y décadas y décadas de impunidad en las cumbres. Lo que pasa es que el gran mérito de la partidocracia ha sido la democratización de la vagabundería. En el Trujillato robaban los Trujillos y sus familias maipiolas. Luego se amplió un poco con los 12 años. Llegó el PRD y uno estaba aquí ya, pregúntenle a Nelson. Y lo del PLD, el antes y el después. La auditoría, la maldita auditoría visual. Terrible, terrible. Entonces de repente yo insisto, y es mi preocupación, que usted agarra tema medioambiental, miren lo que estamos viviendo. Tema inseguridad ciudadana, miren lo que estamos viviendo. Tema migración, que el país necesita la mano de obra haitiana. Yo creo que sí, porque en la medida que un país avanza se van creando nichos de trabajo. En España, después de que la economía española, años 77-80, arrancó y comenzó a mejorar, todo el mundo recuerda esa década maravillosa de 80 y 90, ya las muchachas españolas, las de Badajoz, las de Andalucía, ya no querían trabajar en el servicio doméstico. Ahí se abrió un nicho para las dominicanas, sí, pero legalmente. Y se organizó. Entonces, aquí en el tema migratorio, los necesitamos, pero no. Resulta que los empleadores los necesitan, pero ilegales, para sobreexplotarlos y hacer con ellos lo que quieren. Pero no hay controles. Entonces,
lo dejo de ese tamaño porque fíjense cómo los tres principales problemas del país, dos de ellos ya ubicados en todas las encuestas. En todas las encuestas está migración y está sobre todo seguridad ciudadana. Métanle ahí corrupción, que por primera vez en 50 años, 60 años de intentos democráticos, ha entrado en el top 5. Ya el tema de corrupción e impunidad no sale del cuarto o quinto lugar en ninguna parte. Entonces yo hago la advertencia que siempre hago. Saludos a Héctor Valdés Albizu. ¿Qué va a pasar el día en que lo económico comience a fallar? Que por cierto, saludar el hecho de que la República Dominicana ha mejorado, según la CEPAL, lo que tiene que ver con la pobreza y la pobreza extrema. Claro, uno siempre mete ahí la cuña, la crítica de que sí, lo que pasa es que tenemos 50 años líderes creciendo, debimos bajar más, sí, pero hay que decir que estamos disminuyendo por encima del promedio. Pero también otra cosa muy buena es que junto con Chile y El Salvador, Dominicana, el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, dice el informe. Y eso es muy bueno porque quiere decir que se ha disminuido la pobreza en nuestro país, no solamente con las políticas sociales, las ayudas, que a uno le pone sus comillas a esto de la ayuda porque hay una tendencia a la profesionalización de la pobreza. Y las ayudas deberían ser, como son algunas, condicionadas y temporales. Pero qué bueno que nosotros estamos logrando sacar a más dominicanos de la pobreza. Lamentablemente, en América Latina, el 30% es pobre y el 10,2%, una asquerosa realidad. El 10,2% de cada 10 latinoamericanos, uno vive en la pobreza extrema. Entonces, ahí queda el informe que por consejos y por indicaciones de qué se debe hacer, para dónde es que hay que apuntar, no queda. Ahí está, como siempre, la mujer abajo, siempre la mujer en cuanto sobre todo en este tema, al empleo, está abajo, muy abajo. Pero ahí está, así que luces y sombras para nuestras autoridades, pero América Latina tiene que hacer lo que corresponda para disminuir esa pobreza, que la va disminuyendo, ya tiene 5 años corridos disminuyendo la pobreza, pero es inaceptable el aumento de la pobreza extrema, que gracias a Dios y a las políticas, por supuesto, en la República Dominicana ha habido una disminución de esa pobreza extrema. Entonces hay que darle por donde duele a esto, porque lo de la pobreza extrema ya eso toca las puertas de Dios. Hay un nivel de pobreza que va a existir en Noruega, porque existe la pobreza mental, la bendita cultura de la pobreza. Eso existe, sí, pero lo de la pobreza extrema es inaceptable. O sea que ojalá que toda América Latina nos pongamos las pilas. Y hay otros temas, pero ya habrá tiempo y habrá programas para nosotros hablar con ustedes sobre esto. Atención, que viene doña Josefa Castillo, diputada PRM, pero parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es importante, va a ser importante esta entrevista porque ustedes saben que doña Josefa y José Ignacio Paliza, son los representantes de la oposición en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se reúne hoy para revisar y afinar lo que es el reglamento de evaluación de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, precisamente sobre el Consejo de la Magistratura, perdón, yo he dicho que el PRM es la oposición dentro del Consejo y no la oposición al Consejo. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno está jugando su papel ahí dentro. Y qué bueno que tengamos a Josefa por aquí. Y Pablo, Medio Ambiente, Valle Nuevo. Yo no sé si el presidente Medina tiene tradición de cambiar funcionarios los 27 de febrero. Recuérdate que no. A veces es los 16 de agosto, y que porque comienza un nuevo año. Pero yo creo que Ángel Esteves, así que llame ministro de Medio Ambiente, sí, él debe estar en primera línea. Porque se está constituyendo en un funcionario conflictivo que no resuelve. No es el problema nada más de Valle Nueva. Recuérdense que aquí en el Parque del Este
que él acusó nada más y nada menos que a la Academia de Ciencias, al Observatorio de la UAS y a los principales grupos defensores del medio ambiente, ecologistas del país, de que ni siquiera habían ido al lugar y están hablando sin saber. Confrontativo el hombre. Y en Valle Nuevo... El ministro de Agricultura fue, según el juicio de los agricultores y los productores, un fracaso también. Y lo premiaron llevándolo al medio ambiente, una materia de la que sabía menos todavía, uno no entiende. Bueno, el asunto es, independientemente de lo que pase en Valle Nuevo, el hombre no se sabe manejar. Y esa visita de ayer es un indicativo al respecto. Yo invito, Pablo mencionó la entrevista con Ivonne Arias, que se le hizo ayer aquí, ella es del Grupo Jaragua. Sí, la eso, directora señores, ejecutiva. Eso no tiene desperdicio, es una autoridad que está hablando, pero una autoridad de lo que ocurre en Valle Nuevo, que uno se imagina que una gente así es que debe estar al frente de esa institución. Ella hizo un recuento de lo que han sido ministros de Medio Ambiente, de sus virtudes y sus defectos, y lo que más funcionan no solamente son los que tienen más conocimiento, sino más sensibilidad sobre este tema. Entonces yo creo también que al igual que el ministro de Salud Pública, se están manejando de manera horrible, se están manejando de manera pésima. Yo creo que debiera apelarse al librito de Balaguer, lo hizo algunas veces. Él ponía un opositor o un representante contrario a los criterios del gobierno en alguna zona conflictiva. Yo pondría una persona ahí en medio ambiente, con conocedores, sin importar que sea afín o próximo o vecino del partido de gobierno y de los intereses de ese partido, pero que sea militante de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y de lo que está pasando a nivel mundial con el asunto del cambio climático. Además, esa zona es sagrada, y lo decía ayer la señora Arias. Ahí, en el Parque Nacional, Juan Bautista Pérez Rancière, esa es la mamá de las aguas de este país. Como 14 provincias se nutren de ese sitio. Entonces, eso hay que preservarlo como la niña de los ojos. Entonces, hay que llamar la atención. Lo menos que se necesita es un funcionario conflictivo. Yo tengo otra cosa, que es lo de la carta pastoral, que hablaba Adis al principio. La carta pastoral y no el mensaje. Me río porque el cardenal López Rodríguez tenía un pleito con los periodistas, porque la iglesia tiene carta pastoral y mensaje. Entonces, en los medios de comunicación tiende a llamarle carta pastoral a lo que emite la conferencia del episcopado, ya sea para el día de Tatica, ya entonces... ¿Cómo que el día de Tatica? Sí, falta de respeto. No, pero, ¿verdad? A mí me pero fue dolió. de ti que lo copió, o sea que tú no te puedes quejar. Nuestra Virgencita de la Altagracia. La Virgencita de la Altagracia, madre espiritual, para el 27 de febrero también. Entonces, la carta pastoral, que es lo de ahora, es algo más doctrinario, más teológico, más pastoral, como su nombre lo dice. Claro. Y antes, cada vez que hablaba el episcopado con una carta pastoral tenía grandes repercusiones en la sociedad, sacudía a la sociedad y uno la esperaba. Incluso hasta los que militábamos en el litoral de izquierda nos nutríamos a veces de esas cartas pastorales que desentrañaban los problemas sociales. Entonces ahí atrás había un monseñor Arnaiz, había un Robles Toledano. Qué par de intelectuales. Había el padre Alemán. Yo me puse a hablar a propósito de la falta de repercusiones, de sustancia, de aquellas cartas pastorales, y tuve un problema con Monseñor Freddy Bretón de Santiago, que me enmendó la plana, yo diría que de mala manera, y me dijo que las cartas pastorales, al igual que los mensajes, se elaboran de manera colectiva, son consensuados los textos, o sea que no hay problema de Arnaiz, de Roberto Toledano, de Alemán. Entonces que yo no puedo estar hablando de eso. Nada más faltó decir sin saber. No, porque la iglesia tiene sus intelectuales que aporten la elaboración de ese documento que es común, ¿no? Es compartido. Sí, pero las ideas, ahí estaban el padre Toledano y sobre todo Arnaiz, y si el tema era socioeconómico, estaba el padre Alemán. Bien, pero yo de buen grado acepté esas críticas públicas que hizo Monseñor a propósito de nuestra solidaridad y condolencia para Freddy Bretón por la pérdida trágica de su hermano Domingo.
Pero me quedo en que ahora tienen menos repercusiones, tienen menos profundidad y van menos a los problemas nodales de la sociedad. Yo espero que el mensaje del 27 de febrero también se refiera a los graves problemas nacionales. Esta carta habla de la juventud y da consejos y el asunto que los padres, pero el nudo, y ahí estoy de acuerdo, es el antitestimonio. Esta carta pastoral es una autocrítica que se hace en la iglesia, es un mea culpa. La iglesia se da dando golpes de pecho. ¿Por qué? Porque dice que debilidades de alguna persona de nuestra comunidad eclesial no le desanimen a la gente. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de los pederastas, estamos hablando de todos esos problemas que tiene la iglesia. Y es muy bueno que la iglesia se mire hacia adentro. Está perdiendo terreno, sigue siendo, junto a las demás denominaciones religiosas, que la gente confía más en la sociedad. Si nos vamos a la última Latinobarómetro, las iglesias, hay confianza en un 65%, mientras a los partidos confían un 13 o un 15%. Pero es mucho lo que ha perdido la Iglesia Católica. Entonces, bueno, esa autocrítica y que se dirija a la juventud, pero también que se dirija a los niños, que ha sido uno de los mensajes del Padre Francisco y que son de los problemas que están atosigando a esta iglesia. Entonces, acojo de buen agrado la carta pastoral, es un buen mensaje, principalmente por su esencia autocrítica, por ese mea culpa, que es el reconocimiento de que la iglesia lo está haciendo mal. Pero también, Nelson, la iglesia tiene que pensar cuál va a ser la estrategia. Me imagino que ya la tiene para lo que está ocurriendo en el resto del mundo, un poco menos en África, menos en América Latina, pero en América Latina está ocurriendo el paso de lo católico a otras religiones. Por ejemplo, fíjense cómo algo inaudito, impensable hace 10 años, que una carta pastoral o un mensaje de la Conferencia de Episcopado tenga mucho menos repercusión que las declaraciones del pastor Ezequiel Molina en el Estadio Olímpico, ¿es la Batalla de la Fe que se llama? Sí, en la Batalla de la Fe. Entonces, eso le tiene que decir a la Iglesia Católica que algo está cambiando, algo está pasando, que la gente se está alejando de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo sigue tras Cristo, sigue cristiana, sigue, la creencia en Dios no ha estado en juego. Es que está saliendo de la Iglesia Católica hacia otras alternativas. Entonces es la hora de revisar, bueno, ¿qué está pasando? Y me parece, estoy totalmente de acuerdo, Nelson, que por ahí era que había que comenzar, y lo hizo Francisco, y creo que es una línea del Vaticano al resto del mundo católico. Señores, comiencen pidiendo perdón, porque hemos faltado, no como iglesia en ese sentido, sino miembros, pero que ya son demasiados. El caso irlandés o el caso norteamericano ya son cosas que lloran ante la presencia de Dios. La palabra clave la dijo Nelson, antitestimonio. Además de eso, recuerden que en materia religiosa, la mayoría de la gente hasta hace poco era parte de una denominación por un accidente familiar. Papá es católico, yo soy católica y lo seré para toda la vida. Y la gente decía eso y lo militaba hasta con cierto nivel de arrogancia o de poder. Pero el tema religioso ya se ha convertido en algo de una convicción más personal. La sociedad se ha dividido, la gente es capaz de ser más crítica y no necesariamente se queda donde la familia le dijo, sino que va evolucionando. La sociedad se ha dividido en todo. Así hasta lo de los partidos políticos, a qué equipo de pelota yo pertenezco. Y todo eso es un crecimiento de que como sociedad tengamos la capacidad de hacer autogestión de elección personal. A final de cuentas, todo esto también tiene el trasfondo del desprestigio que se ha hecho por acciones que son muy burdas y criticables a nivel mundial, y el manejo que durante mucho tiempo no se le dio, porque no es el manejo que se dio, no, el manejo que no se dio, lo que no hizo la iglesia, y que hizo que gran parte de la población se mudara a otras creencias religiosas. Todo eso ha sido también de mucho crecimiento, porque ha obligado al Papa Francisco, por ejemplo, a salir a buscar sermones
que antes eran puramente evangélicos. Y esa evangelización, esa humanización, ese yo me meto en me importa lo que tú sientes, lo que tú vives y la conexión que tienes con Dios, la fe práctica, es ahora la versión de una religión que a la gente le conquista el corazón. Sí, déjame meterme en otro problema. Ya hablaba de un problema que tuve con Monseñor Freddy Bretón, pero yo quiero criticar al embajador de la República Popular China en la República Dominicana, Shang Run. El señor escribe un artículo hoy en el Listín Diario bajo el título de que la cuestión de Taiwán es un asunto histórico de China. O sea, hasta ahí va bien. Y él explica todo el problema histórico, pero al saludar a los dominicanos, lo bien que ha sido recibido, comenzó con una comparación arbitraria, ofensiva, no solamente para Taiwán, para los taiwaneses y para los que somos amigos de Taiwán, sino que él dice, fíjense, Taiwán es como lo es la isla Saona para la República Dominicana. O sea, es arbitrario el señor, totalmente arbitraria esa comparación. La isla Saona es un pedacito de tierra que hay por allá, que hay muchos kioscos que venden, que van los turistas, que se suben una mata de coco, y Taiwán es una república. Taiwán tiene toda una tradición, tiene toda una historia. Taiwán no es un pegotico de tierra como la isla Saona. Entonces, muy buen artículo histórico, pero señor embajador, ha sido ofensivo para los taiwaneses y para los amigos de Taiwán que usted diga que Taiwán es para China como la isla Saona para la República Dominicana. Aunque es bueno advertir lo positivo de ese artículo, Nelson, y es que ahí estás leyendo la posición la nueva posición del Partido Comunista Chino, del establishment, porque hasta hace 2 o 3 años hubo un acercamiento entre China y Taiwán. Ese acercamiento con la llegada del nuevo gobierno de Taiwán cambió y ahora, como ustedes ven, se está llegando hasta el innecesario irrespeto, porque la comparación ofende. Vámonos a la pausa. En tiempos de reclamar transparencia, ver un Consejo Nacional de la Magistratura actuando nos provoca la atención de querer sentar a uno de sus miembros y preguntarle lo que no se ve. Así que en breve Josefa Castillo está con nosotros, representante del PRM, ahí, en la curul que hoy nos merece mayor atención. Continuamos en Enfoque Matinal para recibir a la representante de la oposición en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y qué bueno, ella es diputada, Boca Chica, Gran Santo Domingo, Partido Revolucionario Moderno. Qué bueno que nos visita. Esto es lo que se llama una entrevista oportuna, porque ahorita pues viene la reunión. Casi. Bienvenida, profesora Josefa Castillo. Hablemos del Consejo. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Me place estar aquí en esta hora tan hermosa de la mañana. Hay un frío muy bueno y de verdad que levantarse a las 5 para venir aquí realmente es agradable. Y lo agradecemos especialmente. Sí. Inicialmente preguntarle... Los tapones están muy fuertes. Pero a esa hora ayuda un poco venir temprano. No, porque a las 5 yo me levanté. Pero a las 6:30 de la mañana ya ese tapón está fuerte. Ya comienza. Esos puentes están terribles. Correcto. Profesora, su experiencia, vamos a comenzar por ahí. Usted es una diputada, una dirigente importante del partido, pero le han tirado para Grandes Ligas. Sí. Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué usted nos puede decir de su experiencia en el Consejo Nacional de la Magistratura? Grandes Ligas. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, el propio abordaje que hemos tenido que tener, que desempeñar, las funciones y la responsabilidad y la confianza que ha depositado el Partido Revolucionario Moderno en nuestros hombros, tanto Paliza, José Ignacio, como nosotros, yo creo que a nosotros nos han entregado, diríamos que, no solo una responsabilidad fundamental en la Constitución de la República, sino también en la democracia del país, en lo que es el adesentamiento de la justicia dominicana, en esos niveles de transparencia y de independencia que nosotros estamos propiciando, que estamos encaminando a que se produzcan en el tiempo para poder, diríamos que desarticular de alguna manera lo que otrora se ha implementado en ese blindaje en términos de justicia
que se produjo a partir de la Constitución, de la modificación de la Constitución del 26 de enero del 2010. Realmente ha sido una experiencia totalmente agradable. Agradable en el sentido de que podemos hacer, aun cuando gran parte de la población decía que una parte de la población decía que el PRM debía retirarse porque esa correlación de 6-2 solamente lo que estaba era legitimando lo que iba a hacer el Ejecutivo, la gente del gobierno en función de lo que es la elección de los jueces. Sin embargo, digo, pero eso sería hasta un desacato, porque realmente una responsabilidad constitucional, y nosotros estamos ahí. Y una torpeza política. Sería porque hay que estar donde se cocina el sancocho, aunque usted no le eche ají. Independientemente, ¿verdad? Claro. Y mira que nosotros le echamos nuestro picantico. Y fíjate, realmente el hecho de estar produciendo y tratando de que se hagan cambios, yo digo que ha dado resultados. Ha dado resultados porque aun cuando no hemos tenido lo ideal, hemos producido que el Tribunal Superior Electoral, aquellos 4 jueces del tribunal, nos repitieran. Y creo que elegimos un tribunal mejor que el anterior. Una pregunta. Ustedes en esta etapa se concentran en saber cómo piensa el futuro juez. Entonces, en el contexto es muy importante cómo piensa el que va a juzgar a los jueces. Una pregunta en este contexto que llama la atención es, ¿considera que los jueces pueden ser partidistas independientemente de que tengan una carrera íntegra? No, claro que no. Yo creo que eso es uno de los elementos que más, o de las acciones más bien que más ha afectado el sistema de justicia en la República Dominicana. Nosotros precisamente estamos pugnando que no exista jueces que tengan compromisos partidarios. No significa que no tengan preferencias, porque todo el mundo tiene un derecho a tener una preferencia. Ahora, el activismo político... Por eso ahí va. Y esa relación íntegra con también sectores políticos de compromiso, yo creo que eso es nefasto para un buen ejercicio de la justicia en cualquier país. Ahora bien, hay personas que aún teniendo sus preferencias son jueces impolutos que no tuercen lo que es su trabajo en función de lo que dice la ley. Y esto es lo que estamos tratando de que ocurra. Jueces impolutos, transparentes e independientes, aquellos que no son correveidiles, aquellos que no son manipulados por poderes ni por relaciones directas con el poder, o quizás hasta indirectas, pero muy influenciables. Las personas genuflexas, con un ejercicio tan importante como es el de ser juez, es altamente peligroso. En esto también importa lo que ha sido el historial del juez, cómo ha manejado los casos. En este caso podríamos hablar de jueces de corte, y ahora que vamos a evaluar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso es algo eminentemente delicado. Y nosotros creemos y tenemos, y ha sido nuestra lucha, tenemos en nuestros hombros lo que ha sido la responsabilidad que nos ha otorgado el PRM con la encomienda de que hagamos todo el esfuerzo de que quienes se puedan elegir, en este caso que hoy es la segunda oportunidad de la Suprema Corte de Justicia, la evaluación, que es un elemento importante porque ahí hay evaluación y selección de manera accidentada, diría yo, en caso de que puedan ser sustituidos algunos de lo que ya son. Entonces, el PRM ha dicho claro, ha planteado que no claudiquemos en el hecho de elegir jueces independientes, que hagamos lo mejor que podamos en ese sentido. Y ha sido lo que nosotros hemos estado haciendo. La labor es ardua, profesora, porque esto de la independencia hay que matizar que no solamente de la partidocracia, es decir, del mismo PRM o del PLD o del Reformista. Exacto. Me parece muy bien matizar lo del activismo político, porque preferencias tenemos todos, incluso hasta militancia. En algún momento alguien fue hace 20 años tal o cual cosa, ¿no? Sí. Pero también hay un asunto que quizás es bueno tomar en cuenta, y es la independencia no solo de la partidocracia, sino de intereses empresariales privados, porque también hay personas que tienen un vínculo tan fuerte con tales grupos como lo puede tener un juez con tal o cual partido. Pero la reunión es para conocer el proyecto de reglamento
Sí. de esa evaluación. Los puntos no negociables de los representantes de la oposición del PRM en esta reunión de hoy, en el diseño de ese reglamento de evaluación. Lo que no es negociable. Lo más importante, por ejemplo, que anteriormente en la elección en la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la hacían tras bastidores, tras las rejas. Y nosotros hemos puesto como condición que se hagan públicas o no estamos presentes. Ese es un elemento fundamental que nosotros estamos trabajando. ¿Qué quiere decir? O sea, la evaluación tiene que hacerse claro televisadas. Que sí, públicas. Públicas, sí, pero televisadas. o sea, públicas claro, con televisión. Claro, con televisión, claro. Okay. Pero que solamente es pública si es con televisión. Exacto. Si lo ves a lo que es la opinión pública, la exposición, con respecto a lo que nosotros vamos a tratar de medir. Porque también hay una dificultad en la medición de las cosas que no se ven y que muchas veces no se saben. Por ejemplo, existe una evaluación de desempeño que se maneja en la judicatura. Esa evaluación de desempeño se le aplica a los jueces de corte, años tras años. Una evaluación de desempeño, dicho sea de paso, yo soy psicóloga y educadora, y como psicóloga, experta en mediciones. Resulta que tú debes de tener un instrumento que mida lo que pretenda medir, ¿verdad? Confiable, ¿verdad? Entonces, tenemos una evaluación de desempeño donde todo el mundo saca 90, 99 y 100 para la evaluación de los jueces. Entonces, tú dices, pero ven acá, ¿y cuáles son los parámetros que están utilizando para tales fines? Aun cuando la Constitución de la República habla de algunos perfiles. Pero ¿cuáles son los controles para esa medición? Pero eso es para los jueces de corte. Pero cuando se habla de la Suprema Corte de Justicia, no existe el instrumento. Grave. Grave porque viola la propia ley 138-11 que instituye el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay algo peor, profesor, y es que los temas más importantes no están en ninguna evaluación. Si un juez es genuflexo o no, si tiene carácter o no, eso no está en ninguna evaluación. Entonces hay una subjetividad peligrosa. Correctamente. Subjetividad peligrosa, sí. Porque si es de mis afectos yo lo veo como un héroe y si no, entonces ¿de qué manera? Lo veo como un bandido. ¿De qué manera van a hacer ustedes para lograr que en esas evaluaciones y a la hora de no solo de evaluación, sino de la selección, sí, esos puntos fundamentales, o sea, ¿qué vínculo tiene? Porque el tigre puede no haber participado nunca en un partido político, pero tener un vínculo con un líder político que todo el mundo claro lo conoce. Que sí, que todo el mundo lo conoce. Pero difícilmente demostrable. Sí. ¿De qué manera ustedes van a lograr eso? Porque esos son puntos tan fundamentales como cuántos casos vio, si dijo que sí, que correcto, si dijo que no. Correcto. Sí, la mora que utilizaron o la mora en la que cayeron los casos, cómo manejó, por ejemplo, el juez, cuando las salas se le presentan los casos y demás, que muchas veces se quieren desvincular del proceso de la sala más el juez. Entonces, resulta que esta evaluación es un número y un número es calificativo, no cualificativo, que es lo que tú estás planteando, es así. O sea, tenemos que ver cuál ha sido el comportamiento, el manejo, esa parte técnica y teórica humana con que se manejó un caso respetando los procedimientos. Pero ¿cómo manejar lo cualitativo, profesora? ¿Cómo manejar, que usted sabe de eso? Lo cualitativo es la cosa más difícil, lo cuantitativo está ahí, cero mata cero. Un número. Sí. ¿De qué manera? Pero ya se creó el recurso para que la Suprema dé esos informes que son calificativos. Ahora, a partir del los calificativos son números. Ok, pero a partir de hoy es que ustedes van a reclamar eso sobre los jueces de la Suprema, que tampoco existía, decía, ¿verdad? Exactamente. Para unirlo, se planteó en la reunión pasada para la observación de esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Entonces hay algo. Okay. Para tú evaluar cualidades, obviamente te tienes que ir a aspectos de desarrollo y administración de casos. Todos los casos que han tenido, por ejemplo, ruidos y cuáles han sido los procedimientos que se han agotado. Si en esos procedimientos ha habido algún tipo de, vamos a decir, de calificación, de protesta por cómo la persona, el juez en este caso,
pues hizo la asunción del mismo, violando quizás procedimientos legales, y si él también, las recusaciones que tuvo, las fundamentaciones de esas recusaciones, todo eso son elementos que cualifican. Okay. Ahora bien, es altamente difícil. ¿Por qué? Porque ese instrumento debió prepararse de manera técnica hace mucho tiempo y nunca se hizo. Al no hacerse, cojeamos por esa parte. Ese reglamento que se está haciendo, yo no tengo la seguridad de que realmente va a medir lo que debe medir. Pero además, que tenemos, por ejemplo, los perfiles, lo tenemos. Tenemos que medir la honestidad, el sentido de oportunidad, tenemos que medir la moral, por ejemplo, en los casos, la moral de las personas, la capacidad, todo eso son elementos importantes que nosotros decimos teóricamente tenemos que medirlo, pero ¿cómo lo vamos a medir? Entonces hay una situación. No se trata solamente de que el Consejo está compuesto, por ejemplo, de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República, por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema, el procurador, un juez elegido por sus pares, que es Fran Soto, que es otro tema, y también ¿Y ustedes dos? Estaría nosotros los dos que representamos la oposición. De ellos hay quienes no somos abogados, pero no es lo más importante. Es la intención, la decisión política de que la justicia haga mediciones claras, precisas, concisas, para mejorar el sistema. Entonces, el presidente de la República no es abogado. Paliza nunca ha ejercido, es abogado, pero nunca ha ejercido. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Y tampoco el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que no necesariamente es ahí donde está el asunto. Es tener preelaborada una ficha técnica para medir todo esto. Pero además, se trata de un historial que en el tiempo se estudien con un documento que evalúe la asunción y la administración de cada caso por parte de un juez de la Suprema Corte de Justicia. Un historial. Eso se tiene que ir haciendo entonces sobre la marcha, no en un periodo. Por eso yo digo que ese reglamento, al día de hoy, para los fines de una medición en poco tiempo, no es lo suficientemente confiable como para medir lo que se pretende medir. Falta esa evaluación que ustedes van a exigir que de aquí en adelante se haga. Pero ya para esta evaluación no es posible. No es posible, exactamente. Ahora, a partir de ahí, entonces, en ese reglamento, que es donde está el cocorícamo, se supone que ustedes deben exigir todo eso que usted ha estado hablando. Ajá. Tiene que estar en un documento. Pero claro. Porque Juancito Pérez Vidal, siéntese ahí, ven acá. Entonces, yo, es la idea. ¿Cómo usted ha visto a los otros componentes, que los oficiales, que no son de la oposición? En ese sentido, ¿es posible que ustedes logren la evaluación, el diseño de un buen esquema de evaluación con todos esos ítems? ¿Usted lo ve bien? ¿El presidente lo ve con buenos ojos? ¿Reinaldo Pared? ¿Cómo usted ve? Sí, nosotros planteamos la dificultad de la evaluación. Eso se tomó cierto tiempo en la discusión. Y por lo menos, logramos que entendieran y asumieran que realmente tenemos razón cuando planteamos que ha habido una violación constitucional con relación a esa evaluación directa a los jueces, que debe ser histórica, como hemos dicho, es un historial, y sobre la base diríamos, una cronología de qué se ha hecho en el tiempo. Pero no ha habido una actitud negativa ante eso. Simplemente tenemos que construir. Estamos hablando del 2010 para acá. Y es una construcción que incluso yo creo que también debe hacerse para el Tribunal Constitucional, que no existe. Tampoco.
Una pregunta, debe hacerse también. a propósito pero de las... en esto del Tribunal Constitucional, la Constitución no lo manda, pero en el momento en que sea posible hacerlo, yo creo que es necesario, porque mientras más controles tengamos, entonces podríamos ser más confiables en las elecciones que podamos hacer. En estas experiencias en el Consejo Nacional de la Magistratura y en este reciente, cuando uno imagina la oposición, uno sabe o espera que es gente que tiene el criterio para hacer un contrachoque de lo que el oficialismo puede intencionar ahí. Claro, claro. En el momento en que han estado ahí y que se pueden olfatear intenciones de oficialismo, sí. ¿han sentido que pueden equilibrar eso, ustedes dos? No, o se les están yendo las bolas no. ante esa mayoría. No. Hay algo. Nosotros somos mucho más que dos. Porque nosotros encarnamos lo que es el sentimiento de un pueblo, de la sociedad civil, de la gente que tiene interés en hacer opinión y que analiza los casos y analiza lo que pasa en el país en pro a la democracia. En ese sentido, nosotros hacemos nuestro planteamiento de lo que vemos mal. Si tú eres miope y no quieres ver o quieres justificar, tú te vas a proteger en términos de ignorar y aplicar lo que es la mayoría mecánica, esta aplastante que tiene de 6-2. Bueno, pues vámonos a los votos. Si cuando se plantea una preocupación, nos vamos a votación por esa preocupación que sabemos que realmente afecta de una manera incisiva, pues entonces estaríamos dando un flaco servicio a lo que debe ser el establecimiento de las reglas claras. Pero bien, un elemento en ese sentido está el de la participación de dos de los miembros del Consejo que estarían aspirando o que se van a evaluar. Tú sabes que se van a evaluar 12 jueces de la Suprema. Pero otro elemento que nosotros pusimos en el tapete fue, pero ¿para cuántos van a presentarse los postulantes? ¿Para cuántos espacios? Es uno. De uno que renunció, que dijo que no se va a evaluar. Pero es uno, matemáticamente es uno, pero en las posibilidades accidentadas, como yo decía ahorita, podrían ser 12, podrían ser 6, podrían ser 4. ¿Qué significa esto? Que de los que se vayan a evaluar, puedan salir 6, 1, 2, 3, lo que sea. Eso depende de ustedes. Eso depende de esa evaluación. Ahí la importancia del criterio de esa evaluación. Correctamente. Wow. Entonces, es la preocupación que tenemos. Supongamos que aparezcan 80 postulantes, que matemáticamente, de manera objetiva, es para una posición, pero según las circunstancias podría ser para más. Podría ser para más. Entonces es un elemento que tenemos que ver. Pero tanto Frank Soto, que es juez de la Suprema, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Germán Mejías. No han dicho que no se van a evaluar. Entonces tenemos un proceso y dice la ley y la Constitución de la República, de la cual emana la propia ley, dice que en el momento en que un miembro o miembros del Consejo Nacional de la Magistratura aspire a ser evaluado y a reelegirse, a mantenerse, deberá ausentarse, no deberá estar para su elección. Claro. Para su elección. Pero el reglamento cuando en la primera vista que le hicimos el miércoles pasado, cuando se construyó una partecita, decía, para su propia elección. Obviamente, como tenemos en cuenta todo lo que dice de manera detallada la ley. Muy a la defensiva, claro, por supuesto, estamos así moscas. Dimos, no, propia elección, no, para su elección. ¿Y cuál es su elección? Un proceso desde ahora hasta el final. Y no sería lo interesante, para ser más justo, que no perteneciera a la comisión. Pero precisamente. Porque de alguna manera, no para su elección, no para el momento de su elección. No, pero es ahí donde estamos diciendo. Por eso, lo que está mandando la ley es que si esta es la elección ahora mismo,
de los jueces de la Suprema no participar en la elección, porque tú eres juez y parte y sabes todo el proceso. Claro. No solamente en el momento en que van a decidir los votos, las votaciones. Pero no, porque tú vas a evaluar a otras pero personas. a esa propuesta de ustedes, que es la legal y que es mandatoria, no hay oposición, no creo que, porque parece lógico, o sea, si va, que en este caso, por lo menos en el caso de Mariano Germán, no creo que él no va, casi estoy seguro de que él no va pero casi continuar. estoy seguro. Pero ahí lo importante es cuál ha sido hasta ahora la posición del oficialismo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque es un mandato de la Constitución, pero uno nunca sabe. Obviamente el oficialismo se coloca a la defensiva en un nivel de interpretación que es para, fíjate que cuando se pretende poner en un reglamento para su propia elección, cuando dice la ley para su elección, estamos hablando de que se pretende distanciar el proceso en dos partes. Hasta aquí, pero en el momento de votación, por ejemplo, ahí no participo, pero si estás participando en todos los procesos de evaluaciones, por ejemplo, de los currículums, de las hojas de vida que tienen, del historial, ¿verdad?, de cada uno de los jueces y todo eso, y participas, por ejemplo, nosotros hacemos una primera decantación, vamos a decirle así, una preselección. En esa preselección se está trabajando, se estaría trabajando en esa preselección, ¿verdad? Vamos a suponer que de ahora hasta hacer el cronograma, hasta ahí, pero desde que comienza la preselección ya es ventaja con las personas, con los demás jueces que estarían postulándose. Pero hay otro elemento que estamos viendo y es altamente especulativo. Se especula que Huertas es un preferido del presidente de la República. Olivo Rodríguez Huertas, actual embajador Exactamente. dominicano en España. Okay. Se dice que él es una de las personas que supuestamente el señor presidente de la República tiene como preferidos conjuntamente con Flavio Darío Espinal, que actualmente es consultor jurídico. Ambos son funcionarios públicos. Sí. ¿Es esto prudente? No es prudente. No es prudente porque estamos hablando de hombres de alta confianza, no con la independencia que nosotros necesitamos para el ejercicio de la justicia en un país. O sea que desde ya hay una oposición pero además, de ustedes dos a esa pero posibilidad. Además, quiero decir, sí, a Huertas yo no lo conozco como he tenido la cercanía con Flavio Darío Espinal, que es una persona muy inteligente, es una persona también, un hombre muy serio y además también es muy capaz. Y es un buen ejemplo de que se puede estar cerca de un presidente y mantener la credibilidad de la gente, porque ahí esas son las excepciones donde uno dice, pero mira, Flavio Darío es el consultor jurídico, sí, pero qué excelente trabajo uno está seguro de que haría en cualquiera de esas altas cortes. Bueno. Es un ejemplo, Flavio Darío. Bueno, precisamente estaríamos en una situación en la que hay ya una relación anticipada con el Ejecutivo, con el presidente de la República. Vínculos íntimos. Vínculos muy íntimos. No, a íntimos no llegan, son servidores públicos cercanos o que asesoran, no, el término íntimo que estoy corriendo, sí. Estamos hablando asesores. Sí, ya entiendo lo que quiere decir. ¿Verdad que sí? Correcto, sí. Perfecto, de la intimidad sería una relación Carlitos, muy estrecha, vamos a decir una relación muy estrecha. Pero ustedes no es negociable, yo lo digo porque Olivo Rodríguez Huertas también es embajador. Sí. Pero son España, funcionarios públicos. Son funcionarios públicos, claro, pero además tiene una gran credibilidad, se le tiene como el gran abogado del derecho administrativo. Pero para ustedes lo importante en esto, pregunta final, o sea, esas dos personas no son negociables, no están totalmente descartados para ustedes. ¿O hay alguna posibilidad de que uno de los dos pueda ser seleccionado? Podría existir la posibilidad de que uno de los dos podría ser seleccionado, pero recuérdate que nosotros no tenemos 6 votos, tenemos 2 solamente. Sí, pero una cosa es que lo apoyen con su mayoría y otra cosa es con el visto bueno de ustedes. Lo ideal sí, no sería, y te digo, debo decir, de Flavio Darío, tengo el conocimiento de cómo se maneja,
en lo que he visto desde que entramos al Consejo. Y no puedo decir que es una persona que tiene lastres, no puedo decir eso. Pero lo que es la prudencia en términos de lo que tú vas a visualizar a futuro de la justicia es un asunto importante. Pero además, no puede mantenerse, Flavio Darío, en las reuniones del Consejo como parte del equipo técnico del presidente de la República si habría la posibilidad de ser evaluado. O sea, su participación en lo que está ocurriendo y va a ocurrir... No debía estar. No, porque él no puede salir de ahí a ser presidente de la Suprema. Correctamente. Entonces, ese es uno de los elementos, exactamente, uno de los elementos importantes que hoy vamos a llevar para discusión dentro de lo que sería la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, en los fines de poder hacer la justicia más independiente, adecentarla y transparentarla para bien de la democracia. Profesora, y no se vaya muy lejos. Yo quiero saludar. Tiene que estar más cerca de CDN, porque la necesitamos. Después de esa reunión usted tiene que... ¿Está a la orden? Bueno. Quiero saludar el rol que está haciendo como mujer en esa liga, porque ahí se está jugando muy pesado. Y nos faltó hablar de esa legislatura extraordinaria. Y hablando de como mujer, se ha violado la Constitución de la República, porque las Cortes en la República Dominicana, la Suprema, tanto el Tribunal Constitucional y Superior Electoral, la representación de la mujer no es consona con lo que plantea la Constitución. Muchísimas gracias. Ya tenemos uno de los temas a tratar en la próxima entrevista. Correcto. La diputada Partido Revolucionario Moderno, la profesora Josefa Castillo, representante de la oposición junto con José Ignacio Paliza en el Consejo Nacional de la Magistratura, nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal. Nos acompaña el doctor Amaury Rancier, él es neumólogo y es muy oportuna su presencia porque en días recientes falleció un recluso, un interno, como se le llama ahora en la cárcel pública del Ceibo, aquejado de este mal. Pero este recluso estaba condenado a 30 años por el atentado contra la ingeniera Francina Hungría en el sector Piantini hace 6 años. Entonces, cuando es un caso sonado, tiene repercusión en los medios de comunicación, entonces ha tenido repercusión. El asunto de la tuberculosis, y el doctor Amaury Rancier nos va a decir a nosotros si estamos hablando de un caso aislado en una cárcel o si es un asunto para prestarle atención. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, el caso del recluso que murió hace unos días no es aislado, porque la tuberculosis en los sitios como las cárceles se agudiza, vamos a decirlo así, porque los pacientes, las personas están hacinadas, hay poca ventilación, se alimentan mal, etc. Ese señor que murió desgraciadamente, fue uno de los que participó en el asalto de Francina Hungría. Yo me imagino que mucha gente no lo lamentará, pero bueno, de todas formas era una persona que murió por esa enfermedad. Se han presentado casos, pero no es un brote, sino son casos aislados. De hecho, en el Hospital Gautier, donde trabajamos nosotros, llegan cada cierto tiempo presos con la enfermedad. Porque son personas que generalmente viven en la miseria, de hecho son delincuentes precisamente porque están pasando por situaciones difíciles. Caen presos, están en la cárcel, ahí se alimentan malísimo, la gente está una encima de la otra, tosiéndole arriba, hablándole arriba, se debilitan y muchos pacientes que pueden estar infectados desde antes, entonces hacen la enfermedad. Porque la enfermedad, por suerte, vamos a decirlo así, se presenta solamente en personas en condiciones precarias. Es una enfermedad que se ve sobre todo en personas con inmunodeficiencia, pobres, gente malnutridas, gente con enfermedades debilitantes como el SIDA o diabetes, etc. Entonces, en ese tipo de personas es que se presenta la enfermedad. La infección, por suerte, no implica que todo el que está infectado se va a enfermar. De hecho, de 100 personas que están infectadas, se enferman menos de un 10%, 5%. Pero vamos a ver, en esa cárcel, entonces, ¿cuál es el procedimiento? No, lo que pasa es, y fíjate, eso no es de ahora, eso es desde siempre. Desde que yo regresé al país me están cuestionando eso. Yo recuerdo en aquella época, estábamos hablando de casi 40 años,
se presentó una situación parecida y un padre que se llamaba Marcial Silva, no sé si usted Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Me llamó para decirme que qué íbamos a hacer con ese problema. Digo, bueno, pero que ese es un problema que desgraciadamente lo vamos a tener porque en este país la infección tuberculosa es endémica y muchas personas, aunque están infectadas, no están enfermas y cuando caen presos, como están hacinados, como están sin alimentación, sin ventilación en unas cárceles que son infrahumanas, vamos a decirlo así, pues se enferman. Doctor, ¿cómo anda el país en materia de tuberculosis? Yo estuve leyendo un informe, la tuberculosis en las Américas 2018, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, y dice que el porcentaje en República Dominicana es de solo un 3%, creo que es muy bajo. No, lo que sucede, no sé de dónde, un 3%, no, es la tasa. La incidencia anual es por 100.000 habitantes. Entonces, los casos de tuberculosis en este país están en 60 casos por 100.000 habitantes. No estamos tan mal, realmente, pero no estamos nada bien tampoco, porque lo que se espera que de aquí al 2030, que apenas faltan 10 o 12 años, se erradique la tuberculosis. Entonces, si aquí tenemos una tasa de 60 casos por 100.000 habitantes y somos 10 millones de personas, pues seguramente entre 5 a 6.000 personas por año aparecen con tuberculosis, que no es una cifra muy halagüeña, desgraciadamente, pero antes era peor, antes eran 100 casos por 100.000 habitantes. Ha mejorado bastante la lucha antituberculosa. En el programa que tenemos de salud pública hay personas muy capacitadas, muy dedicadas, realmente apasionadas, porque es un tema que apasiona. Y yo creo que vamos a ir caminando hacia el progreso, pero no creo que en 10 años se erradique, eso no es cierto, ni aquí ni en el mundo. Eso doctor, es una meta. Ayúdeme a entender esto. El doctor Mena, Rafael Mena, es el presidente de la Asociación de Clínica Privada. Dice que la prueba contra la tuberculosis que se aplica en el país está descontinuada en naciones desarrolladas como Estados Unidos. Eso no es cierto. A Mena habrá que... No. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Eso sí es un problema que tenemos en este país, la confusión que hay en materia de tuberculosis dentro de algunos médicos, ¿no, verdad? Él está hablando de una prueba que se llama la prueba de la tuberculina, que todavía se utiliza para saber si una persona está infectada, que está siendo sustituida cada vez más por pruebas más precisas, más sensibles, como el interferón, etcétera, pero tampoco es cierto lo que él dice, que lo que estamos usando aquí ya está descontinuado. Eso no es cierto, totalmente falso. No es así. No, entonces hay que darle paso a los nuevos métodos diagnósticos. Esa que yo digo es una prueba muy sensible que se hace con sangre, pero no es cierto que la prueba tradicional que se utiliza aquí para la detección de la infección, que es la prueba de la tuberculina, esté descontinuada. Yo creo que ahí es... Bueno, la tuberculosis, además de un buen medicamento y una buena alimentación, supongo yo. Sí. ¿Qué más se puede recomendar? Mira, lo más importante, en términos generales, es que una persona se mantenga en buen estado de salud física, vamos a decirlo así, que no fume. Una de las causas de que un paciente haga una tuberculosis es que fuma. De hecho, de los 10 millones de casos nuevos que hay todos los años en el mundo, casi 1 millón es de gente que fuma. Aparte de eso, la diabetes, el HIV, etcétera, la desnutrición. Entonces, lo más importante es que una persona lleve una vida sana, que se alimente bien, que no tenga hábitos perniciosos como el hábito de fumar, el alcoholismo, etcétera. Y ya, eso es lo más importante. Bien, vamos a ver los factores que inciden. Se habla mucho de la inmigración. Nosotros compartimos frontera con Haití, de la pobreza extrema. Ajá. Incluso usted hablaba del VIH. Ajá. ¿Cuáles son los factores más comunes que inciden en la tuberculosis? Mira, eso que tú acabas de decir del problema que tenemos con nuestro vecino de al lado, eso es un problema realmente, porque en Haití no existe prácticamente, eso no es un país, eso es como un estado fallido. Entonces hay mucha tuberculosis en Haití, realmente. Prácticamente 3 o 4 veces más que la que tenemos aquí. Entonces mucha de esa gente que viene, que ni siquiera saben hablar español, uno no lo entiende, tenemos problemas con eso. Cuando un paciente llega y es haitiano, ¿cómo podemos entender lo que él dice y cómo nos puede entender a nosotros? Es un factor, pero no es un factor que sea tampoco algo tan alarmante. Lo que más importa es que aquí se lleve una política
establecida ya, protocolizada por los organismos internacionales, en la detección de casos, sobre todo pacientes que tienen 15 o 20 días tosiendo. Ahora hay una gripe que precisamente tú me estabas comentando hace un momento. Hay mucha gente que está tosiendo y cosas. Bueno, una gripe no debe durar más de una semana. Ponle tú 2 semanas. Si una persona tiene un mes ya con una tos, ya hay que descartar que no sea simplemente una gripe, sino que pueda ser, entre otras cosas, una tuberculosis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, toda persona que tenga tos de más de un mes debe chequearse. Aunque no tenga tuberculosis, a lo mejor una gripe que le duró más de la cuenta, a lo mejor es alergia, hacerse los análisis del esputo, del catarro, y si es necesario hacerse una radiografía. Y lo más importante es la detección temprana. Y una vez detectado el caso, entonces ir a un establecimiento de salud que quede cerca de su casa, porque eso es lo más importante también, que tenga un acceso a servicios generales de salud cerca de su casa, porque el tratamiento dura 6 meses, una vez ya diagnosticado. Y hay que facilitarle, hay que regalarle las drogas al paciente para que no abandone, y hay que supervisar que lo cumpla, porque eso es lo más importante. Bueno, y lo más importante es que es una enfermedad que se puede superar. Exactamente. Yo recuerdo Ricardo Carti, un pelotero. Sí. Ese hombre robusto, bien alimentado, viviendo en Estados Unidos. La gente no sabe cómo se le diagnosticó tuberculosis. Bueno, Carti posiblemente tuviese la infección que yo te menciono desde que era a lo mejor niño. Por suerte, hasta que no se presentó una situación como la que atravesó a lo mejor durante su estadía en Estados Unidos, porque él jugaba pelota, ¿no? ¿Verdad? Pero a lo mejor pasaba sus necesidades alimenticias, tenía que estar viajando todo el tiempo, ese estrés debilita el organismo. Pero déjeme interrumpir, usted menciona la niñez. Ajá. O sea, se puede captar una cosa temprano y brota. Sí, precisamente. Explíquenos eso porque no entendí. Ahí que está el detalle. De 100 personas que se pueden contagiar, la mayor parte ni siquiera se entera que tiene el bacilo, o sea, el germen que provoca la enfermedad en su interior. Porque por suerte es un bacilo que hasta cierto punto no es tan agresivo. Ahora está ahí adentro. Con el paso del tiempo, 20 años después a lo mejor, si usted cae con una enfermedad debilitante, una diabetes o una desnutrición, está tomando drogas que disminuyen la inmunidad, las defensas naturales, cortisones, esas cosas, usted puede, una infección que estaba latente, reactivarse, entonces aparece la enfermedad. Pero no es que apareció, se infectó hace un mes, a lo mejor tenía eso desde hace 30 años atrás, a lo mejor desde que era niño. La mayor parte de los casos son así, tuberculosis de reactivación, pero en los niños también se ven tuberculosis primaria, que se ven a los pocos meses de infectado, y en una persona adulta también. Entonces, es una enfermedad que está latente en muchas... De las personas que están infectadas, que se detectan con la prueba que yo les mencionaba ahorita, con el paso del tiempo el 5% se puede enfermar, pero el resto, el 90%, ni siquiera se entera de que tiene latente dentro de sí el bacilo. Ese señor que murió a raíz de este asunto de la cárcel, a lo mejor ya te venía eso con 20 años, con esa infección adentro. Como estuvo en esa cárcel, hacinado, sin alimentarse y demás, hizo una reactivación y se enfermó. Eso es lo más importante. El problema migratorio, vamos a volver un chin atrás. Ajá. Yo recuerdo unos casos de difteria en el sur profundo, y Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, se quejaba de que no se había podido hacer una coordinación con las autoridades de aquel lado de la isla para un tratamiento conjunto. A raíz de unos acuerdos binacionales que se estuvieron discutiendo 2015-2016, los ministros de salud de ambos lados de la isla hablaron de la tuberculosis. Incluso me sorprende que uno de los puntos es que en Haití también se está avanzando en el combate. ¿Qué usted recomendaría? Porque me imagino que ameritaría algún tipo de políticas comunes para los dos lados. Sí, no, eso es... Mira, mientras no se resuelve el problema de aquel lado, nosotros vamos a tener un problema de este lado también. No, pero el problema de aquel lado está y no se va a resolver por ahora. ¿Qué usted recomendaría que debe hacer la República Dominicana? Además, usted es un hombre del ensayo, un hombre de los hospitales que conoce los problemas. ¿Qué usted recomendaría? Con esa grave dificultad que usted decía, hasta idiomática. Aquí entrevistamos a una persona muy capacitada y nos dijo que por problemas, creencias, el haitiano no dona la sangre a otro haitiano, yo no sé. Entonces hay tantas cosas como raras. Sí, sí. ¿Qué usted recomendaría? Bueno, imagínate, es un problema. Fíjate, yo estaba viendo anoche mismo en un vehículo que detectaron ahí en Villa González, un autobús, sacaron más de 40 haitianos que venían ilegales. Eso es un problema serio. Entonces, son gente que
ni siquiera hablan español, son gente que no tienen educación. Eso es un problema sociopolítico que no podemos tampoco uno quizás aisladamente resolver. Lo mejor es que ese tipo de personas indocumentados, que no tienen ni siquiera educación mínima, sean detectados. Tan pronto tengan una tos, una cosa de esa, hay que investigarlo y ver si tienen una tuberculosis, aparte de que puedan tener otras enfermedades, ¿no, verdad? Eso es lo más importante, la educación. Imagínate tú el problema que hay con las mujeres haitianas que vienen a dar a luz de este lado. Es otro problema también, que vienen embarazadas a dar a luz de este lado, que en la frontera me dicen que es una crisis realmente seria. Eso es lo más importante, que haya una política inteligente que detecte tempranamente cualquier problema de salud que tengan esas personas y se pueda rápidamente combatir, porque son gente que no tiene la más mínima, muchos de ellos me refiero, la más mínima educación, son gente muy atrasada. Usted hablaba de los síntomas, tos persistente. Mira, también se habla de sangre en la salivación. ¿Usted podría decirnos otros síntomas más, además de la tos? Porque es muy común en los dominicanos, tú le toses a una gente y dices, está tuberculoso. Por suerte no siempre es así, ¿no, verdad? Mira, lo más importante es la tos, sea complejo o no, por más de un mes. Cualquier persona que tenga una tos que no se le quita, bueno, esa es la persona que hay que, ante todo, investigar. Una fiebre también persistente, vespertina, generalmente la pérdida de peso sin una explicación, la desnutrición, la persona que está en mal estado general. Cualquier síntoma que tenga fiebre con tos en una persona en esas condiciones hay que descartar, entre otras cosas, que tenga una tuberculosis, ¿no, verdad? Entonces hacerle los análisis del lugar, el esputo sobre todo, analizarlo, hacerle radiografía si se le puede hacer radiografía, eso es lo más importante. Y ponerle la prueba de la tuberculina, que tú dices que el doctor Mena dice que ya no se usa, pues sí se usa y es muy útil todavía, para ver si por lo menos está infectado. Bueno, estamos hablando con el doctor Amaury Rancier, neumólogo. El entorno favorable, las condiciones ambientales. Hablábamos de la pobreza extrema. Sí. En el inicio del programa, nuestro compañero Pablo Macchini comentaba un informe de la CEPAL de que dice que la pobreza extrema ha estado bajando en la República Dominicana. Sí. Pero se mantiene en unos niveles, claro, si antes estaba en 40 y está en 23, se mantiene. Sí. ¿Qué recomendaciones haría usted a una persona que vive en la pobreza, que no se puede mudar de ese ambiente, de ese entorno? La cotidianidad del hogar y de las relaciones familiares. Sí, mira, la tuberculosis comenzó a disminuir per se, por sí sola, cuando comenzó a mejorar las condiciones materiales de vida en los países europeos, que era una plaga. En el siglo XIX se morían millones de gente. Con la revolución industrial y la mejoría de las condiciones materiales de vida, pues simplemente con eso mejoró la situación. Lo mejor que se podía esperar en este país es que las condiciones materiales de la mayor parte de los dominicanos mejoren. Con eso nada más, eso podría ayudar muchísimo, porque todavía la tuberculosis es un problema, pero sobre todo en los países pobres. El 95% de los casos de tuberculosis se ven en gente pobre, en países con miseria. Entonces, prácticamente es una enfermedad de la pobreza. Entonces, con eso solo, a pesar de que tenemos nuestro vecino de al lado, desgraciadamente. Pero bueno, es lo mismo que está pasando en los países europeos y en Estados Unidos. Todos esos inmigrantes que están llegando, lo están, tan pronto, con simplemente saber que están infectados, le ponen tratamiento, aunque no estén enfermos, aunque no estén enfermos. Entonces, nosotros no podemos ser tan radicales en ese sentido, pero por lo que tenemos mucha pobreza, lo primero es mejorar las condiciones materiales de vida de nuestro país. Usted dijo que consulta en uno de los hospitales públicos. Yo estoy en el Hospital Gautier. En el Gautier, en materia de tuberculosis, de este tipo de enfermedades, El Salvador B. Gautier está bien equipado, porque siempre hay quejas, a veces interesadas, pero hay siempre quejas de la falta de equipo. Pero si tú supieras... Y le acusan mucho a los médicos, de la dejadera de los médicos. ¿Cómo anda El Salvador B. Gautier? Referido a la tuberculosis, que es lo que nos modestia aparte, nosotros tenemos un buen servicio de neumología.
Y en cuanto a tuberculosis, la detección y el tratamiento, estamos en un buen ranking, vamos a decirlo así. No se puede decir lo mismo de los otros hospitales, porque en el hospital Gautier tenemos una ventaja, y es que tenemos la residencia de neumología, que es donde se forman los especialistas. Desde hace 40 años tenemos la residencia allá. Y todo caso que se detecte, lo mandamos a su zona de residencia, pero con la recomendación que se trate durante 6 meses, todos los días, porque los casos que ven de cerca de nosotros, los tratamos nosotros. Pero los casos que viven en Asua, en Barahona, hay que mandarlo a su hospital, pero le decimos que hay que tratarlo durante 6 meses todos los días. Con eso que uno hace, la tasa de abandono en nuestros pacientes es muy baja, en nuestros pacientes del hospital. En otros hospitales la tasa de abandono no es igual, porque mucha gente abandona si no lo obligan a tomarse la pastilla, ¿no? ¿Verdad? Hay que supervisarlo, hay que estar encima de ellos. Y si no van donde uno tiene que ir a ver por qué usted no fue donde, y durante 6 meses tiene que tomarse la medicina. Doctor Amaury, por condiciones materiales y hasta por cultura, la persona que va a un hospital público ya es cuando tiene el problema. Usted tiene su consulta privada, ¿verdad? ¿Existe más o menos entre la familia algún tipo de acción preventiva que dice, mire, chequéeme este niño, sí, o yo me estoy sintiendo esto, ya no cogido, como ya no cuando está preso? Bueno, fíjate, como te digo, a nivel privado son casos, son pocos los casos de tuberculosis, porque tú sabes que el nivel de vida de los pacientes que van a una clínica no es el de un paciente que va a un hospital. Bueno, una enfermedad de la pobreza. Exactamente. El pobre va al hospital público. Exactamente. Entonces, siga diciendo. Los pacientes que uno ve a nivel privado son pacientes con asma, que tienen problemas de que fuman, de que tienen un problema, un niñito si le da mucha gripe, pero generalmente los pacientes que uno ve con tuberculosis son los pacientes a nivel de hospital, que son los pacientes pobres y con poca cultura. Entonces, si uno tiene una política, y nosotros tenemos, modestia aparte digo, una política bien clara en ese sentido, la mayor parte de las veces el paciente se cura, si lleva su tratamiento. Ahora hay un problema nuevo que se está cada vez haciendo peor, que es la llamada tuberculosis resistente o multidrogoresistente. Tenemos algunos casos de pacientes con este problema que no responden a las drogas convencionales. Entonces hay que tratarlo con drogas de segunda línea y son un poco difíciles de tratar porque generalmente son antisociales, son gente drogadictos, gente alcohólicos, gente que no lleva problemas mentales. Ese tipo de pacientes no llevan ningún tipo de tratamiento, entonces hay que ingresarlo, internarlo y dejarlo durante un tiempo indefinido en el hospital. Doctor Amaury Rancière, ¿dónde usted consulta y en qué horario? Yo estoy en la Clínica Abreu y estoy en las tardes de 2 a 5, porque en el hospital me quedo hasta la 1 de la tarde. Bueno, muchas gracias, doctor. Encantado. Amaury Rancière, neumólogo, estuvo con nosotros hablando de la tuberculosis en la República Dominicana. Continuamos. Señores, hemos llegado a la parte final del programa, contentos de su sintonía, y hoy hay muchos temas a los que daremos seguimiento, y lo del Consejo Nacional de la Magistratura es uno del que ya les anticipamos con la entrevista. El cariño, caballeros. Hasta mañana, si Dios quiere. Y Él va a querer. Nos vemos mañana.